que cada día tenemos que celebrar, ¿no? Que Cristo vino y lo importante, porque es historia de la humanidad, esto nadie puede decir que no es así. Ya desde muchos años, cientos de años antes, es profetizado el lugar donde iban a nacer, el sitio donde iban a nacer, los acontecimientos que iban a acontecer, y la historia de la humanidad lo recoge. Nadie puede decir que Cristo no vivió, no creció y no murió en una cruz. Esto es historia de la humanidad, esto es así, es real, nadie puede evidenciarlo. Es cierto que vivió. Es cierto que creció, es cierto que a los 8 días de vida fue al templo, es cierta, es una historia. Es más, cuando estaba leyendo que viene narrado en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, te dice las fechas. ¿Por qué? Por Augusto César, te pone la historia, ¿no? Y te lo clava ahí en el sitio, ¿no? Y resulta que hubo un censo. Podríamos hablar tanto. Yo por eso digo, está leyéndolo una vez más y se puede hablar tanto, hay tantos libros escritos, hay tantas predicaciones dadas de tantos temas tan diferentes y que todos nos hablan de este acontecimiento, fijaros, desde el censo que hubo en aquel entonces, que todas las personas tenían que ir a su ciudad natal para empadronarse, y en aquel acontecimiento se empieza a desarrollar las situaciones. Podríamos hablar de aquella posada donde no hubo lugar, dado que en la ciudad había mucha gente pidiendo posada para quedar esa noche y luego empadronarse. Podríamos hablar de tantas cosas y sacarle una enseñanza, ¿no? Como a veces tenemos también tantas cosas que no podemos albergar una palabra de esperanza en nuestra vida. Hay tantas cosas alrededor que te desaniman tanto y está tu corazón tan lleno de desaliento y tu mente tan lleno de otras ideas que ¿cómo vamos a albergar ahora la posibilidad de que Cristo Jesús vino a la tierra y que era Dios? Que era Dios mismo. Ahí ya no te metes en terrenos más pantanosos, ¿no? Lo que representa, el por qué vino, para qué vino, por qué si siendo... El otro día me decía mi nieto, estábamos allí hablando y me dice, ¿y por qué murió Jesús en la cruz? Digo, ¿cómo se lo explico yo a un niño de 5 años? Y bueno, intentas explicar cómo y el por qué. Y bueno, como os digo, se podría hablar tanto de estos acontecimientos. Antes cantaban una canción del canto de María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu en él se regocija. Has mirado la bajeza de tu sierva. Así cantaba María cuando tuvo la revelación que iba a tener él al Mesías en sus entrañas, ¿no? María. Podríamos hablar de ella en un acontecimiento la más favorecida. Desde ahora te dirán todo el mundo, bienaventurada, bienaventurada, esa mujer especial. Podríamos hablar de María, podríamos hablar de José y de su descendencia y la paciencia que el marido tuvo. Maridos, con paciencia. Es una broma. Que él tuvo, ¿no? Qué difícil albergar aquella esperanza que llevaban. Y leyendo, yo quería, de una forma breve, pero algo que me llamó poderosamente la atención, una vez más, leyendo, podíamos hablar de cuando fueron aquellos 3 sabios de Oriente que llegaron al palacio de Herodes. Claro, si van a hacer un rey, ¿dónde nacería? Si iban a hacer el rey de los judíos, nacería en el palacio, ¿no? Pero no, allí tampoco podría haber ido cualquiera. Nació, ¿dónde dice la palabra que nació? En un pesebre, en un sitio vulgar, en un sitio accesible a cualquiera. Ahí sí puede ir cualquiera. Al palacio creo que no podrían ir cualquiera. Y entonces hay un acontecimiento que narran los evangelios también, que dice que que es lo que me ha llamado poderosamente la atención, de lo que os quiero hablar un poco, y es que cuando los magos son guiados, estos que parece ser que eran unos sabios de Oriente, y están viendo una estrella, ¿sabéis? Hay una estrella, sabemos la historia, ¿no? Desde pequeños, aquella estrella que les va guiando, y dice que hay en un momento determinado donde se para la estrella, separa la luz aquella. Una estrella que brillaba de una forma especial. Hoy en día las hay. ¿Sabéis cómo se llama
cómo llaman a la estrella que hoy aparentemente es una de las más grandes, de las que más brillan. ¿Sabéis qué nombre le dan los científicos? Es el alfa, es el alfa. Nuestro Señor Jesús dice que es el alfa, o sea, que quiere decir en el diccionario griego, quiere decir el primero, el alfa, el primero, lo que más alumbra. Pues esa estrella, aparentemente que brilla de una forma especial y que fue guiando de una forma milagrosa a nuestro Señor, dice que llega un momento que se para, que se detiene. ¿Tú te imaginas? Se detiene y está alumbrando el sitio donde nuestro Señor Jesús nació. Yo veía, hay tanto, yo veía como en el Salmo 147:4 dice que el Señor cuenta el número de las estrellas. Está un poco alto, Javier. No hay nada peor que tener un técnico de sonido que esté mal del oído, Javier. Bueno, dice el Salmo 147:4 que Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas son llamadas por nombre. Él tiene el nombre de las estrellas, las pone por nombre, las conoce. En Isaías 40:26 dice: levantad los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas y las conoce por nombre. Aquella estrella se para a iluminar la luz que viene al mundo. Vamos al Evangelio de Juan. Nos narra de una forma muy bonita la venida del Señor. Es de estas formas donde la apertura del Evangelio de Juan nos habla y nos expresa verdades profundas de una verdad, y las dice de una forma muy clara, muy asequible. A mí me admira cada vez que leo el Evangelio de Juan cómo puede hablar de cosas tan profundas de una forma tan sencilla. Y aquí en el primer capítulo, primer versículo del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ninguna parte de las Escrituras pone esto tan claro. El Verbo, ¿a quién se refiere el Verbo? El Verbo es el Señor. El Verbo es el que da sentido a la vida. Una oración, una palabra sin un verbo no tiene sentido. El Verbo es el que da sentido a la vida. No vamos a extendernos, no vamos a ir a Génesis, donde por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Él dijo: hágase. El poder, ¿sabéis? El poder y la sabiduría de Dios está en la palabra de nuestro Señor. En Corintios ya nos dice que Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. La palabra tiene poder, la palabra que es capaz de cambiar los corazones, que es capaz, como han representado hoy, de dar esperanza y sentido a la vida. Una palabra tuya, decía Pedro, bastará. Una palabra del corazón de Dios a tu corazón es suficiente para que empieces una búsqueda de una vida nueva que no se va a acabar. Fíjate, una vida eterna. La búsqueda en nuestro corazón, en nuestra mente, del Señor tiene que ser a diario y no se acaba. Es una fuente inagotable. Cada día te sorprende, cada día te ilusiona, cada día te habla a tu vida y te hace comprender cosas de la propia vida, de tu propio caminar. Cómo llevarte bien con la gente, cómo llevarte mal con la gente también, ¿eh? No solo se nos conocen por nuestros amigos, también se nos conocen por nuestros enemigos. ¿A quién tienes tú como enemistad, enemigo? Habla de ti. ¿A quién tienes tú como amigo? Habla de ti, de lo que tú eres. Esta palabra que hoy podemos hablar, por sencilla que fuera, está en pleito. Esto ya en sí mismo es un pleito, decir que en el principio era en la creación, está diciendo,
era el verbo. Ya aquí tenemos un problema, la creación. Si nos ponemos a hablar de la creación, hay un problema, que Él es Dios, es otro problema. Dice, y el verbo era Dios, taxativamente, nuestro Señor Jesucristo, y podíamos hablar de la deidad. Hay algunos, sectas y religiones, que dicen que Jesús era un Dios, que no era Dios, que era un Dios más. Mucha gente que tiene muchos dioses, muchos santos, mucha religiosidad alrededor. No, Jesucristo es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Y eso es innegociable, hermanos. El cristiano, eso es innegociable. No se puede decir, no, Jesucristo es Dios. Tiene la misma esencia que Dios. Aquí podíamos hablar de esa Trinidad, aquello tan ilógicamente, pero revelado al corazón y viéndolo. Ya en el principio dice que la tierra estaba en oscuridad, vacía, desestructurado, todo. Y el Señor dijo, hagamos, ya en plural, hagamos al hombre. Antes, luego había hecho por el poder de su palabra toda la creación. Y bueno, decimos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, está hablando de Cristo Jesús, en el principio con Dios coexistían. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Él estaba en la creación. Él estaba en la creación. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué bonito. La vida, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, está hablando de Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Es importante esto. La gente cree, pero hay que hablar del Evangelio. Hay que hablar de la palabra, hay que dar testimonio. Es lo que vamos a hacer hoy, es lo que estamos haciendo en Navidad. Dar testimonio de que la luz vino al mundo, de que Cristo Jesús vino a iluminar lo oscuro, las tinieblas, igual que en la creación. Hay un versículo que nos gusta mucho, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¡Qué locura! ¡Qué palabra! O sea, creado de nuevo en una misma, en otra condición, sí, en luz. Y viene la luz de Cristo a nuestra vida y nos da, es lo mismo que la nueva creación. Y el Señor dice, hágase, y se hizo la luz. El Señor te dice, ¿qué quieres? El Señor, quiero ver, quiero ser limpio, sé limpio. Su palabra tiene poder, Su palabra, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Perdonar, perdona. El Señor te va a dar la capacidad de hacerlo, Él lo hace. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Me he saltado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no hay excusa. Hay momentos que va a venir una luz, una palabra. Dice que venía a este mundo, esa luz, Cristo Jesús, venía la vida. Cuando hablan estos términos de la vida, dice, pues yo ya vivía antes. Luz, yo ya he tenido luces. Yo he tenido ideas, he tenido claridad en situaciones de mi vida, incluso profesionalmente soy un hombre ejemplar, en mi trabajo soy un referente. No está hablando de la vida en la carne, en lo natural, ni está hablando de una luz natural, está hablando de algo espiritual. La vida espiritual, la vida eterna, el conocimiento de cosas que existen y no vemos. Es el Espíritu. Dice que Él venía a este mundo y el mundo estaba, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por nada que nosotros podamos hacer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue hablando del testimonio de Juan Bautista y luz, lo dice 5 o 6 veces en este primer capítulo, la luz que vino al mundo. Qué importante es contemplarlo de esta manera, ¿no? Esta experiencia de la vida es vital para la persona. Yo creo que es vital, es incuestionable que si Dios existe y manda a su Hijo Jesucristo y le manda para que nosotros podamos tener luz, salir de la oscuridad. Cuando habla la Biblia y habla de la oscuridad, habla del pecado, habla de esas cosas que todos hacemos y que nos cuesta tanto sacarlas a la luz, nos hace tanto daño exteriorizar nuestras miserias, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de esta gloria. Dice, no se puede ver si no hay una actitud. Todo el mundo dice que esta luz viene a brillar a todo el mundo lo va a ver, pero todo el mundo no va a reaccionar igual. Unos, cuando viene la luz, va a haber una evidencia, es una revelación a tu corazón, y vas a decir, sí, Señor, estoy en esta condición. Y otros no lo van a hacer porque van a amar. Nos han dicho antes, cuando hablaba el señor Luis en la obra, les ha dado un versículo que todos conocemos, que es en Juan 3:16. ¿Conocemos Juan 3:16? Sí. ¿Qué dice? Sí. Vale. Todos conocemos que Juan 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo conocemos el 3:16, pero el 3:19 igual ahora de memoria no le conocemos, ¿eh? Pero el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quisieron, hay un rechazo, hay que tener cuidado, hay un rechazo. Ven la luz, ven el Evangelio, tus obras no son buenas, no las quieres evidenciar, o amas más esa forma de vida. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz no se pueden dividir. El que tiene vida nueva se manifiesta. Somos luminares, dice la palabra. No somos la luz, somos un reflejo de la luz. Dice que Juan Bautista, esto está bonito, dice que yo no soy... Él no era la luz, en el versículo 8, sino para que diese testimonio. Él no era la luz, Él era, como dice también en Juan 5:35, una lumbrera, una antorcha que ardía e iluminaba. Él no era la luz. Y muchas veces pasa esto, parece que nosotros queremos ser lo que no somos. A mí me gusta mucho, hace poco en un devocional, ahí por la mañana, una reunión, uno de los chicos hablaba de esto, Eugenio. Dice, qué bueno es saber lo que no somos. Y el propio Juan Bautista decía, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz, yo no soy... Y lo llevo dando vueltas, te digo, meses. Y digo, qué bueno saber lo que yo no soy. Muchas veces te dicen, ¿tú eres el pastor? Yo sí, soy el pastor, pero hay el príncipe de los pastores, sé quién es. Nosotros intercedemos por la gente,
intercedo por la gente, pero el único que intercede delante del Padre es Jesucristo. Él es el que intercede. Yo puedo ser lo que sea, podemos tener, y suena religioso, ese ministerio sacerdotal de llevar, pero ¿sabemos quién es el sumo sacerdote? ¿Sabemos quién está por encima, que su sacrificio personal fue el que valió realmente? Cristo es el todo en todos. Así dice la palabra, Cristo es todo en todo, y este es el mejor momento, o uno de los mejores momentos, cuando se celebra la Navidad, su venida en carne, de reconocer quién es el Señor Jesús, de reconocerle, de reconocer que es la estrella. En Apocalipsis dice que es la estrella resplandeciente de la mañana, que es la luz que vino al mundo. Es que es tan, yo no lo puedo explicar, es tan potente. ¿Te imaginas? Si tienes mucha imaginación, claro. Cuando se creó los cielos y la tierra, lo primero que el Señor dijo, hágase la luz, con su palabra, hágase la luz. Y dice en Génesis, y vio Dios que la luz era buena, buena en gran manera. Y cuando va a empezar una nueva creación, lo primero que dice, hágase la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Y si no hay luz en mi vida, porque he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque Él me lo ha revelado. El Señor nos atrae a Él. Nosotros no podemos hacer nada. Hay una obra de tanta misericordia. Dice la palabra, aquí algún versículo anotado de... Cristo vino al mundo a traer luz en la oscuridad, cuando estábamos muertos, como dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. También esto, recordaba cuando estaba pensando en esto, digo, qué difícil es de explicar algo sencillamente profundo y que la gente pueda entender algo. También Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta les está hablando de la venida del Señor, de esa segunda venida, y le dice, hace alusión a Pablo, dice, el hermano amado Pablo nos ha hablado de todas estas cosas en sus epístolas, en cada una casi de sus epístolas nos está hablando de esta venida del Señor, dice, y yo sé que son cosas difíciles de entender. Ya Pedro lo estaba diciendo, hay cosas difíciles de entender y sobre todo para mí difíciles de explicar, pero la luz del Evangelio que viene en Cristo Jesús nos hace ver de una forma especial lo que Dios refleja. Dice en la palabra que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a ir al Evangelio, vamos a leer este versículo que como el tiempo apremia, voy a hacer una... Vale. Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo, nos habla de esa luz maravillosa. Había apuntado cómo el Señor nos viene en Juan, a partir de Juan 6, vamos a ir al Evangelio. Juan 6. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. En el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrer día. En el 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el tiempo postrero.
En el 65 de ese mismo capítulo dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Es una voluntad de Él. La voluntad del Padre es atraernos a Cristo Jesús, atraernos. Y dice: y nadie por su voluntad puede hacerlo. Ya nos lo advertía Juan, no es por cuestión ni de genealogías, ni de herencia, ni por un esfuerzo. No es engendrado, dice, de sangre ni voluntad de carne, no es por obras, no es por ser buena gente. ¿Quién va a comprar la salvación? Es un don de Dios, un regalo, es por gracia. Viene la luz a tu vida, las películas hablan de esto, ¿no? No, es que has recibido la luz, has visto la luz. Lo dicen de una forma peyorativa y de una forma así como burlándote. Lo mismo pasaba con los cristianos. Cuando por primera vez son llamados cristianos, era un poco de burla. Y estos son cristianos. También la palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y alguna de ellas era peyorativamente, no, los cristianos, los seguidores de Cristo. Los que hablaban más seriamente decían los del camino. Estos siguen los del camino. Pero lo que vamos, que la vida que trae Cristo estaba reflejada en la luz donde la trae. Y solo hace falta creer. Es tan sencillo. ¿Os acordáis de la historia del carcelero con Pedro y con Silas, allí en Hechos 16? Cuando se da cuenta de que esta gente era de otras características, donde les ve en el fondo de una prisión alabando y cantando al Señor, cuando podrían haberse ido liberados, y este carcelero recibe luz, recibe una situación como que se le abren los ojos y le dice: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Y qué les dicen? Les dan un sermón, ¿no? Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por predicar la palabra. Y si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Este es el mensaje. Romanos 10 habla de esto. No es tan complicado, entre comillas. Yo sé que es algo a los que no buscábamos. Yo tengo que decir esto. Yo no buscaba a Dios. Yo no creía. O no sé si creía. No me lo había planteado nunca. Y en un momento de crisis, en un momento de reconocer que estaba mi vida tan insípida, tan insulsa, tan descontrolada y en plena oscuridad, me hablaron. Me dijeron: ¿sabes? Dios puede cambiar tu vida. ¿Sabéis cuál fue mi reacción? Me burlé, me reía. Digo, que Dios a mí, ahora me creía más listo que nadie. Creía que tenía argumentos para todo. Y la verdad es que dentro de mí había unas ganas de cambiar. Había unas ganas de si fuera verdad. Porque Dios, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Hay algo en el fondo del corazón del hombre que cuando oye la palabra del Evangelio, cuando Dios habla al corazón de las personas, hay algo que como que quiere revivir, como que se identifica. Yo no sé, la palabra es vida. Dice, es luz y es vida. Y está hablando de algo espiritual, algo que pocas veces se valora, y es un mensaje, y más en estos tiempos, un poco complicado. Cristo vino al mundo a impartir vida espiritual a los pecadores, trae luz, trae vida. Cree en el Señor y serás salvo tú. Hay una responsabilidad que tenemos, ¿no? Cuando aquí le dice habla de Juan, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí y ha sido antes que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia, como dice, sobre gracia, lleno de gracia y de verdad. La gracia es un don especial. La gracia es el milagro de Cristo Jesús. No por nada que nosotros
hayamos hecho, sino porque a Él le pareció que, por amor. Yo ponía aquí que hay muchas luces en este mundo. Vemos muchas cosas, hay mucha religión, hay mucha filosofía, hay mucha psicología, hay mucha ciencia, hay muchas luces, destellos de luces, pero la luz por excelencia es Cristo Jesús, nuestro Señor. Vino a darnos vida y hacerlo de esta forma. Por eso, como os digo, en estos tiempos deberíamos reflexionar un poco, ¿no? ¿Dónde está nuestra vida? Si somos esas personas que reflejamos un poco el amor de Dios, que reflejamos la vida espiritual que el Señor nos ha dado, nos ha regalado. Si paramos a pensar en lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, vino con una intención, vino para darnos, como dice aquí. La luz en las tinieblas resplandecen y no prevalecerán nada contra ella. No hay nada que pueda apagar la luz. Hay mucha gente que no va a creer, hay mucha gente que va a seguir amando la oscuridad, pero no va a prevalecer, la luz va a seguir, va a haber muchas más personas que por el amor de Dios van a conocer, van a seguir dando y apoyando a otras muchas. Dice en el Salmo 36:9, dice, porque contigo está el manantial de vida, contigo está el manantial de vida, Señor. Y en tu luz veremos la luz, no la vas a ver en otro sitio. Vas a ver destellos, como digo, vas a ver otras cosas, vas a poder incluso ser buena persona, pero no hablamos de esto, hablamos de la salvación de tu alma, de una vida importante. Nosotros muchas veces hablamos de ser fieles, ¿es así? De ser honestos, de ser gente... Bien, pues la fidelidad para con Dios, la honestidad para con Dios, ¿sabes dónde se ve? En compartir la palabra de Dios, en dar testimonio de Cristo. Esa es la fidelidad. Si tú no eres capaz, si yo no soy capaz de dar mi testimonio, de hablar a la gente de que hay una esperanza viva, de que Cristo ha venido en busca de nuestra salvación, de nuestras almas, si no somos capaces de hablarlo, no somos fieles con el Señor. A Juan el Bautista, a este hombre le costó la cabeza. Le costó la cabeza, qué valiente, ¿no? Qué hombre. Dice, no hubo otro, ni antes ni después como él. Dice, mas todos los que le recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una potestad, algo decir, yo soy hijo de Dios. Qué potestad, qué poder, qué argumento. La palabra de Dios tiene poder. No somos menos. No somos menos. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Todos aquellos que creen y la han recibido, ¿no? Bueno. Ahora vamos a tener un rato, vamos a seguir, vamos a cantar una alabanza, vamos a orar y vamos a reflexionar. Yo creo que es tiempo de esto, ¿no? De reflexionar, de ver este propósito de la vida. Son tiempos difíciles, son tiempos convulsos, vienen situaciones a las familias donde no sabemos si nos vamos. Esta mañana estábamos hablando para a ver si podríamos hacer la cena de Navidad o la de fin de año juntos y mirar, estamos a expensas de las autoridades sanitarias, de cómo van las situaciones, bien, estamos a expensas, pero por encima de todo eso, busca tu relación con Dios, ten tiempo para leer la palabra, ten tiempo para ponerte delante de Dios y cuando haya
esa claridad, es una revelación. ¿Habéis oído? La palabra revelada es algo que existe, que está ahí, pero que no vemos. Es algo que existe, que está ahí y no vemos, y tiene que ser revelada. ¿Y cómo es revelada? Por la luz de Cristo Jesús. Es algo metafórico, no es una luz, no te va a venir un resplandor. Es algo que lo entiendes, que lo entiendes. Es algo que cuando estás leyendo la palabra dices, mira, pues, ay, que tengo vida en su nombre, en el nombre de Jesús, Cristo, que voy a tener, sí, coheredero. Y empiezas a indagar, a buscar, a tener una pasión en tu corazón, que a veces, como en estas situaciones difíciles de explicar, pero que son ciertas. En Juan 20, 31 ya nos dice que estas cosas os he escrito para que creáis. Estas cosas aquí, las Escrituras, así acaba el Evangelio de Juan, creo que es el último capítulo, en el capítulo 20, ¿verdad? Nos dice que estas cosas os he escrito para que creáis. Muchas más se podían haber escrito. No hay, decía él, no hay libros suficientes, no hay mensajes suficientes para abarcar la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Él lo llena todo. Qué bueno. Yo puedo estar en la presencia de... Esto es muy fuerte, ¿no? Es decir, que yo pueda estar, que Cristo mora en mí, que vive en mi vida, que me da argumentos, que me da palabra, que me da dominio propio, que me da eso que yo ni en mis mejores sueños podría imaginar que los podría haber tenido. ¿Por qué? Porque no los podría haber tenido. Porque estoy tan limitado. El hombre está muy limitado mentalmente, físicamente y espiritualmente muerto. Limitados carnalmente y espiritualmente muerto. Hasta que viene Cristo, y el que vive con Cristo reinará con Cristo. Y el que está en Cristo es una nueva criatura. Y en Cristo Jesús tenemos todo lo que la vida espiritual necesita. No nos equivoquemos. Lo que la vida espiritual necesita. Los frutos del Espíritu, el gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, mansedumbre. Todo eso es un fruto, no son muchos, es un fruto del Espíritu Santo en tu vida, el cual te da la capacidad de enfrentar las situaciones por las que pases, en la enfermedad. Estaba preparando un poco el pensamiento, ordenando ideas, y cuando me imaginaba, digo, mira, la estrella paró, reconoció a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo las reconoció porque Él las puso nombre. Fíjate qué cuento, esto se lo puedo contar a mi nieto, ¿no? Y a vosotros. Y estaba un día enfermo, a punto de irme con el Señor, en el hospital, y no se me ha olvidado. Y llegó mi yerno, ¿te acuerdas? Y me dijo, Rufo, te vas a poner bien, he visto una estrella. Que yo digo, este está peor que yo. Casi le tengo que dejar la cama a él. Digo, mira, acuéstate tú, que yo me voy. Y dije, he visto una estrella, y como que Dios le había hablado, he visto la estrella, yo sé cuál es la primera que sale, ¿verdad? Por las mañanas temprano, todavía está ahí, ¿sabes? Sí, todavía está ahí, hay una, no sé cómo se llamará, pero es la primera que sale al amanecer por las mañanas, y raro es el día que no la vea y no me acuerde de que Dios aquel día habló a este hombre, me dio una palabra, y ¿sabéis una cosa? No me morí, estoy aquí. No cuento una historia, no me morí. Él la vio, Rufo, que no, y me habían desahuciado, estaba mal, desahuciado. Y me dio esta palabra y digo, qué bueno. Y otras cosas, y digo, ¿cómo Dios habla a la gente a través de estas situaciones? También os digo, ya no me voy a poner más malo, buscar que Dios os hable de otra forma, pero no a través de cuando uno está enfermo. Pero es así, en las crisis, en nuestros desiertos, en nuestras soledades, hay una luz que alumbra la oscuridad. Hay una luz que alumbra, que nos da esperanza, que nos da sentido a la vida, que da sentido a la familia, que da sentido a todo, da esperanza y sentido, la vida espiritual. ¿Y quién nos apartará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién?
tribulaciones, hambre, persecuciones, peligro, espada. Pues como está escrito, nada ni nadie nos apartará del amor que es en Cristo Jesús. Es el protagonista. Os digo, en esta iglesia, en esta congregación, como lo queramos llamar, el protagonista es Cristo Jesús. Y cuando no sea así, llamar la atención. Decir, oye, es que es Cristo el protagonista. No soy ni yo, ni, aunque quisieran, no lo podría ser. Es Cristo Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, la luz que alumbra en la oscuridad. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por tener tanta misericordia. Dice que no se aferró, no se aferró a ser igual a Dios, ser Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo, que vino a habitar entre nosotros. ¿Qué cosa? Qué humildad, un mensaje tan... Siendo Dios, vino a habitar entre nosotros, a traer un plan de salvación, a darnos vida, a reconciliarnos con Él y darnos una misión. Decir a la gente, reconcíliate con Dios, reconciliaos con Dios. Que Dios os bendiga a todos, que paséis unos buenos días y aquí nos seguimos viendo. Amén. Pues Señor y Dios, muchas gracias, Dios. No hay palabras, Dios mío, no hay mente, no hay capacidad humana que pueda explicar lo que tú has hecho por nosotros, Dios mío. Lo aceptamos. Nuestra fe que ha venido por tu palabra, el Verbo hecho carne, tú das sentido a todo, Señor, en nuestra vida.